Tres. Hola Ricardo, buenas noches. Estamos aquí para presentarte una línea del tiempo sobre la pregunta ¿por qué América Latina es pobre y dependiente? Bueno, vamos a empezar entonces con una línea de tiempo desde la conquista y la colonización. Entonces, en el siglo XVI, con los reinados de España, Portugal e Inglaterra, hubo una conquista tanto geográfica, cultural e ideológica. Con el pretexto o pretexto de la espada y la cruz, se sometieron a nuestros pueblos aborígenes en grandes extensiones, a grandes territorios, avanzaron en grandes territorios en América. Y la violencia, tanto física, psicológica, que se dio a través del patriarcado dominante, fue más violenta. Claro que antes de los años de la conquista también hubo el patriarcado, pero en esta época fue mucho más cruel y más evidente, sobre todo hacia las mujeres. De aquí, estos poderíos europeos se llevaron oro, plata y recursos naturales de la periferia, de los países periféricos de América hacia Europa, que estaba en creciente desarrollo, que es el centro de la economía. Luego viene la época o el periodo de la independencia. Estamos hablando en el siglo XIX, donde los criollos buscan alianzas con campesinos, indígenas, para luchar en contra o liberarse del yugo español y poder ejercer su poderío libremente. Es así que triunfa y se convierte en un nuevo poder, gobernado esta vez por la oligarquía criolla, la iglesia, los exmilitares y aquel pueblo que tenía la esperanza de ser liberado de la colonización. Fue la servidumbre de este nuevo poderío. Entonces, en esta época, obviamente, aparece un nuevo poder económico y político, que es la burguesía agroexportadora. Se envían productos hacia la creciente Inglaterra, que estaba desarrollando su industria. Productos como banano, algodón y cacao se exportaban a esos territorios. Así también en América aparece ya la industria a finales del siglo XIX y el siglo XX, donde hace falta muchísima mano de obra, así que surge la clase obrera. Pero con esta creciente clase obrera existe un declive en Europa, y en el siglo XX, 1930 y 1960, en América existen o se apoderan los gobiernos nacionalistas que proponen políticas de redistribución territorial, de apoyo a procesos de industrialización, y hay una conciencia de que los recursos deben ser manejados por los estados de la periferia. Pero, increíblemente, aparece un nuevo poder hegemónico, que son los Estados Unidos, es decir, una ex colonia se transforma en un poder económico. Y el discurso del progreso, el discurso económico por el progreso científico y técnico, se muestra a Estados Unidos como un modelo benefactor que beneficiaría a los países subdesarrollados. Pero existe una trampa, existe un discurso oculto, Estados Unidos lo que pretende es que la clase obrera que se está organizando
y los países en América con gobiernos nacionalistas. No le gustaba tanto a Estados Unidos tampoco el apoyo de la ex Unión Soviética, así que aparece un organismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que acepta el discurso económico de los Estados Unidos a través de un capitalismo industrial interno, y para esto se necesita profesionalizar a los obreros que estaban creciendo, que estaba creciendo la industria en América periférica, y para ello necesitaban dinero del exterior y mano de obra. Pero aquí no pudieron prever que existe una contradicción entre capital y trabajo, pues se hace trabajar a los obreros largas horas por un salario mínimo. Así, por todas estas injusticias, aparece la Revolución Cubana en 1959, pero los Estados Unidos intervienen con golpes de Estado en otros países como Chile, Argentina. Estas medidas neoliberales nuevamente hacen que los países de la periferia en América vuelvan a exportar sus recursos naturales, pero esta vez la explotación de los recursos en América es muy agresiva. Existe éxodos, pobreza, deforestación, devastación de los territorios. Y bueno, creo que seguimos hasta el día de hoy eh, en dependencia de estos países en extremo consumistas. Hablamos de Estados Unidos y de países como Inglaterra o los países europeos, ¿no? Porque nuestros productos primarios son llevados a bajo costo y increíblemente ellos, o si no, precios insignificantes, y ellos nos devuelven esos mismos productos procesados y a precios exorbitantes. Entonces, prácticamente en todos los países de América Latina, estas medidas neoliberales y en complicidad de gobiernos corruptos son resistidas por grupos minoritarios como trabajadores, la sociedad popular, estudiantes, mujeres e indígenas, que luchan hasta el día de hoy en búsqueda de mejor vida, ¿no? Y de mejor equidad.